¿Hasta dónde llegarías por cumplir tus sueños? Imagina ser un cantante talentoso, pero sin el reconocimiento que anhelas. Un día, cansado de esperar, haces un trato con alguien que promete darte todo. ¿Y si ese alguien fuera el diablo? Hoy te contaré mi historia, cómo pasé de ser un cantante sin éxito a convertirme en el cantante del diablo. Mi nombre era Mateo Vargas, un joven soñador con una guitarra al hombro y canciones llenas de historias. Vivía en un pueblo pequeño y cada noche cantaba en bares para ganarme unas monedas. Mi voz era buena, mis letras sinceras, pero la gente apenas volteaba a escucharme. Una noche, después de otra jornada sin aplausos, me quedé en el camino mirando al cielo y gritando: «Dame una oportunidad, lo que sea». Fue entonces cuando lo vi. Entre la niebla que cubría la carretera, apareció un hombre de traje negro impecable, pero con un aura inquietante. Su mirada era intensa, como si pudiera ver más allá de mi alma, y su sonrisa tenía algo diabólico. «He escuchado tu música, tienes talento, pero necesitas algo más», dijo con voz calmada. Lo miré con recelo, pero al mismo tiempo algo en mí me empujaba a escuchar. «¿Quién eres?», pregunté. «Alguien que puede darte lo que quieres», respondió con una seguridad que helaba la sangre. Me habló de éxito, de fama, de la posibilidad de que mi voz y mis letras llegaran a todos los rincones del mundo. Me ofreció todo aquello que había deseado desde niño. Pero había una condición. «Solo una cosa a cambio», dijo, alargando la frase con un extraño placer. «Tu alma». La risa nerviosa escapó de mis labios. Pensé que era un loco, un bromista, pero su mirada no titubeó. Me extendió su mano y una fuerza inexplicable me obligó a aceptarla. En cuanto nuestras manos se tocaron, sentí un calor abrasador recorriendo mi cuerpo. Mi cabeza daba vueltas y antes de desmayarme, escuché su voz susurrar: «Ya eres mío». Cuando desperté, el sol iluminaba mi habitación como cualquier otra mañana, pero algo había cambiado. Al prender la radio, escuché una de mis canciones. Mi voz sonaba clara, poderosa, y las estaciones seguían reproduciéndola una tras otra. Los días siguientes fueron un torbellino. Las disqueras me llamaban, mis redes sociales explotaban y los conciertos comenzaron a llenarse de fanáticos. Mateo Vargas dejó de ser un desconocido para convertirse en una estrella nacional. Pero a medida que mi carrera ascendía, algo dentro de mí comenzó a derrumbarse. Las canciones que componía ya no parecían mías. Cada letra era más oscura, más perturbadora, como si alguien más estuviera escribiéndolas. Y lo más inquietante era cómo el público las adoraba. Una noche, tras un concierto donde el público enloqueció con una nueva canción que ni siquiera recordaba haber escrito, volví a mi camerino. Y ahí estaba él, el hombre del traje negro, sentado con la misma sonrisa inquietante. «Lo estás disfrutando, ¿no es así?», preguntó. «¿Qué me hiciste?», reclamé, furioso y asustado. «Solo cumplí tu deseo, Mateo. Esto es lo que querías. Pero recuerda, todo tiene un precio y tú ya lo pagaste». Con el tiempo mi fama creció aún más, pero las cosas comenzaron a salirse de control. En los medios y las redes sociales empezaron a circular rumores extraños. Algunos decían que mis conciertos tenían un aire sobrenatural, que algo oscuro se sentía en el ambiente. Otros aseguraban que quienes me miraban a los ojos durante una presentación sentían un escalofrío que les quitaba el aliento, como si algo les arrebatara una parte de su ser. Intenté ignorarlo, pensando que eran simples supersticiones de fanáticos obsesionados. Pero la verdad estaba en todas partes y no podía esconderme de ella. Cada vez que me veía al espejo, notaba algo inquietante. Mi reflejo parecía desvanecerse como si no fuera del todo sólido. Era una sombra de lo que solía ser.
Las noches se volvieron un tormento. Pesadillas recurrentes me perseguían y siempre era el mismo escenario. El hombre del traje negro, con esa sonrisa cruel, recordándome que yo ya no me pertenecía. Mi música, mi fama, todo lo que había conseguido, ya no era mío. Una noche, en un concierto abarrotado, ocurrió algo que marcó un antes y un después. Estaba cantando la última canción del repertorio, una composición que ni siquiera recordaba haber escrito, pero que el público adoraba. La letra hablaba de pactos y almas condenadas, y mientras la cantaba, las luces de los reflectores comenzaron a parpadear. El silencio en el público fue sepulcral, algo imposible en un evento de miles de personas. Entonces lo vi. Allí, en medio de la multitud, estaba él, el hombre del traje negro, mirándome con esa expresión que ahora atormentaba mis días y noches. Su presencia lo llenó todo, y por un momento sentí que el aire se volvía más pesado, como si el lugar entero estuviera siendo tragado por una oscuridad invisible. Cuando terminó la canción, un vacío indescriptible se apoderó de mí. Era como si algo dentro de mi pecho se hubiera desgarrado, un fragmento de mi alma arrancado sin piedad. Esa noche comprendí por completo la magnitud de mi error. Intenté huir, escapar de los escenarios, de los reflectores, de todo, pero la fama era como una sombra que me perseguía sin descanso. Intenté renunciar a la música, pero mi cuerpo se movía por sí solo. Era como si ya no tuviera control sobre mis acciones. Subía al escenario, cantaba canciones que no reconocía y firmaba contratos que no recordaba haber aceptado. Mi voz y mi talento ya no me pertenecían, y cada vez que veía mis manos moverse para escribir una nueva canción, sentía que alguien más las estaba guiando. Desesperado busqué ayuda, pero cada vez que mencionaba el pacto, las personas me miraban con incredulidad o, peor aún, con miedo. Algunos se alejaban de mí, como si mi presencia fuera un mal augurio. Estaba completamente solo, atrapado en un contrato que no podía romper. Un día, decidido a terminar con todo, hice lo único que se me ocurrió: enfrentarlo. Grité al cielo con mi guitarra en mano, como aquella primera vez, invocándolo con la desesperación de un hombre que ha perdido todo. Y apareció. Su figura emergió de las sombras, impecable y aterradora, con la misma sonrisa que ya no podía borrar de mi mente. «¿Qué quieres, Mateo?», preguntó, con una calma que me heló la sangre. «Quiero que termine todo», respondí con la voz temblorosa. «Quiero mi alma de vuelta». Su risa resonó como un trueno en la noche. «Esto no funciona así, Mateo. Tú querías todo y ahora lo tienes. Disfrútalo mientras dure». Intenté suplicarle, rogarle, pero fue inútil. Sus palabras fueron como un golpe final y su figura se desvaneció en la penumbra, dejándome solo una vez más. Su risa continuó resonando en mi mente mucho después de que desapareciera. En ese momento entendí que no había salida y lo peor estaba aún por venir. Desde aquella noche, mi vida dejó de ser mía. Aunque seguía llenando estadios y mi música resonaba en todo el mundo, yo me sentía como un espectador atrapado dentro de mi propio cuerpo. Cada concierto era una tortura. Subía al escenario con una sonrisa que no sentía, con canciones que parecían escritas por otra persona. La conexión que alguna vez tuve con mi música había desaparecido, sustituida por una sensación de vacío y terror que no me abandonaba. Las cosas comenzaron a empeorar. En cada presentación algo extraño sucedía. Los reflectores parpadeaban, los equipos de sonido fallaban, y en más de una ocasión el público entero caía en un silencio inquietante, como si algo más estuviera presente en el lugar. Incluso los músicos que me acompañaban comenzaron a notarlo. Algunos renunciaron sin dar explicaciones,
mientras que otros simplemente desaparecieron, dejando sus instrumentos y pertenencias como si hubieran huido repentinamente. Mis pesadillas se intensificaron. Cada noche soñaba que caminaba por un oscuro pasillo sin fin, y al fondo siempre estaba él, el hombre del traje negro, esperándome con esa sonrisa burlona. En el sueño intentaba retroceder, pero mis pies no respondían. Sentía cómo algo me empujaba hacia él, más y más cerca, hasta que despertaba sudando y con un grito ahogado en la garganta. En mi soledad comencé a investigar. Busqué respuestas en viejos libros y en relatos de otros músicos que, según los rumores, también habían hecho tratos oscuros para alcanzar la fama. Descubrí que mi historia no era única. Desde épocas remotas, artistas, escritores y músicos habían caído en la misma trampa: buscar éxito a cualquier precio. Algunos relatos hablaban de hombres que desaparecían en el pico de su carrera, otros de músicos cuyas obras se volvían cada vez más perturbadoras antes de morir en circunstancias misteriosas. Lo más aterrador era que todos los relatos coincidían en algo: una figura que aparecía en sus vidas. A veces descrito como un hombre elegante, otras como una sombra que susurraba promesas imposibles de ignorar. Todo apuntaba a lo mismo. No era un hombre cualquiera, era algo más antiguo y perverso. Mi paranoia creció. Sentía que me observaban incluso cuando estaba solo. Los espejos se convirtieron en mis enemigos. Cada vez que me miraba, mi reflejo parecía moverse ligeramente fuera de sincronía, como si ya no fuera yo. Un día, en medio de un ensayo, ocurrió algo que me hizo entender que ya no tenía control sobre mi vida. Mientras tocaba una canción, mis manos comenzaron a moverse solas. La melodía que surgió era oscura, hipnótica, y los músicos que estaban conmigo dejaron de tocar, mirándome con horror. «¿Qué fue eso?», preguntó uno de ellos temblando. No supe qué responder. No recordaba haber compuesto esa canción, pero la letra estaba grabada en mi mente como si siempre hubiera estado allí. Las palabras hablaban de sombras, de almas perdidas y de condenas eternas. La canción se convirtió en un éxito instantáneo, pero yo sabía que no era mía. Esa misma noche, mientras estaba solo en mi camerino, ocurrió algo que me heló la sangre. La puerta se cerró de golpe y las luces comenzaron a parpadear. Una risa profunda resonó en la habitación y ahí estaba él, sentado en el sillón frente a mí. «¿Disfrutando del éxito, Mateo?», preguntó con esa voz calmada que escondía algo monstruoso. Intenté responder, pero las palabras no salían de mi boca. Mi cuerpo temblaba y todo en mí quería salir corriendo, pero mis piernas no respondían. «Te ves cansado», continuó, inclinándose hacia adelante. «Tal vez no estás aprovechando todo lo que te he dado». Finalmente logré hablar, aunque mi voz apenas era un susurro. «¿Qué quieres de mí?». Su sonrisa se ensanchó, revelando unos dientes demasiado perfectos, casi irreales. «Nada que no me hayas dado ya», respondió, «pero debo admitir que estoy disfrutando mucho tu desesperación». Quise gritarle, pedirle que me dejara en paz, pero antes de que pudiera hacerlo, se levantó y desapareció en la sombra de un parpadeo. El camerino quedó en completo silencio, como si nunca hubiera estado allí. Después de esa noche, no pude seguir fingiendo que todo estaba bien. Intenté cancelar mis conciertos, desaparecer del mapa, pero mi agente y mi disquera no lo permitieron. Era como si el contrato que había firmado con ellos fuera tan inquebrantable como el pacto que había hecho aquella noche en la niebla. Poco a poco, fui perdiendo la noción de quién era. Mateo Vargas se había convertido en un personaje, un hombre que todos admiraban, pero que ya no existía realmente. Mi alma, si aún me quedaba algo de ella, estaba atrapada en un ciclo interminable de éxito y vacío. Y cada vez que subía al escenario,
Lo veía entre las sombras del público, recordándome que mi destino ya no me pertenecía. A medida que pasaba el tiempo, las sombras en mi vida se hacían más densas, más opresivas. Mi fama alcanzó un nivel que jamás habría imaginado. Giras mundiales, premios, colaboraciones con artistas que antes solo veía en televisión. Sin embargo, con cada nuevo logro sentía que una parte de mí desaparecía. Las canciones que interpretaba parecían consumir mi esencia, como si cada acorde robara un fragmento de mi ser. Mis sueños dejaron de ser pesadillas para convertirse en prolongaciones de mi realidad. Ya no distinguía cuándo estaba despierto y cuándo dormía. Veía al hombre del traje negro en todas partes, entre la multitud, reflejado en los espejos e incluso en las sombras proyectadas por las luces del escenario. Siempre estaba ahí, observándome con esa sonrisa que parecía alimentarse de mi sufrimiento. Un evento en particular marcó el inicio de mi descenso a algo aún más oscuro. Durante un concierto en una enorme arena, al terminar la última canción, la multitud se quedó inmóvil, como si estuviera en trance. Nadie aplaudió ni gritó. En ese instante sentí un escalofrío recorrerme. Miré hacia el público y vi cómo sus rostros se volvían pálidos, sus ojos vacíos, como si estuvieran viendo algo que yo no podía percibir. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio. Era una mujer en primera fila que señalaba hacia mí, temblando como si hubiera visto al mismo demonio. No tardó en desmayarse y el caos estalló. La gente comenzó a empujarse, a gritar, intentando salir del lugar. Yo estaba paralizado, incapaz de moverme, mientras las luces parpadeaban y el sonido de mis canciones se distorsionaba como un eco infernal. Cuando finalmente bajé del escenario, mi cuerpo temblaba. En el camerino intenté respirar profundo, pero algo dentro de mí no me dejaba calmarme. Fue entonces cuando escuché un murmullo. Era una voz, suave pero penetrante, que repetía mi nombre. Miré alrededor, pero no había nadie. La voz venía de mi guitarra, apoyada en la esquina de la habitación. Me acerqué lentamente y el murmullo se convirtió en un susurro más claro. Mateo, no puedes escapar. Solté la guitarra y retrocedí, cayendo al suelo. El sonido de mi respiración llenaba la habitación mientras las palabras seguían resonando en mi mente. Fue en ese momento cuando supe que mi instrumento, el medio por el cual había expresado mi arte durante tantos años, ya no me pertenecía. Ahora era un vínculo más en mi pacto, una extensión de aquello que había invocado aquella noche. Intenté deshacerme de la guitarra, pero cada vez que la arrojaba, aparecía de nuevo en el mismo lugar, como si fuera un espectro encadenado a mí. Me vi obligado a seguir tocándola en los conciertos, mientras el público, ajeno a mi tormento, aclamaba las canciones que parecían escritas por la oscuridad misma. Los rumores a mi alrededor seguían creciendo. Historias de fans que se desmayaban durante mis presentaciones, de personas que aseguraban escuchar voces en mis canciones cuando las reproducían al revés, o de asistentes que afirmaban haber visto figuras sombrías moverse en el escenario junto a mí. Aunque intentaba mantenerme distante de esos comentarios, no podía negar que había algo terriblemente real en ellos. Una noche, mientras revisaba las fechas de mi próxima gira, me di cuenta de algo extraño. Todas las ciudades que visitaríamos tenían algo en común. Eran lugares donde habían ocurrido tragedias o eventos oscuros, incendios, asesinatos, desapariciones. Cada sitio parecía cargado de una energía sombría. Fue entonces cuando comencé a investigar más a fondo, buscando patrones en mi agenda. Para mi horror, descubrí que cada uno de mis conciertos coincidía con fechas marcadas por eventos trágicos. Era como si mi música estuviera ligada a algo más grande, algo que se alimentaba del sufrimiento y el caos. Decidí enfrentar a mi equipo,
pero cada vez que mencionaba estos detalles me miraban como si estuviera loco. Mi manager, mi agente, incluso los músicos que aún seguían conmigo, simplemente se reían y me decían que estaba demasiado estresado. Pero yo sabía que no era coincidencia. Una madrugada, en un intento desesperado por encontrar respuestas, revisé el contrato original que había firmado con mi disquera, buscando alguna cláusula que pudiera explicar lo que estaba sucediendo. Lo que encontré me dejó helado. En el último párrafo, escrito con una tinta que parecía oscurecerse bajo la luz, estaba una frase que no recordaba haber leído antes. Todo lo que obtengas será a cambio de lo que eres. No hay retorno, no hay escape. El miedo se apoderó de mí, pero algo dentro de mí también despertó. Si no podía escapar, al menos intentaría encontrar una manera de enfrentarlo. Me propuse buscar a otros que hubieran pasado por algo similar, personas que, como yo, hubieran caído en las redes de aquel ser oscuro. Sabía que mi tiempo se agotaba, pero aún no estaba listo para rendirme. Aunque las sombras me rodeaban, una pequeña chispa de esperanza se encendió en mi interior. La búsqueda de respuestas se convirtió en mi única obsesión. Mis conciertos continuaban, mi música seguía dominando las listas, pero mi alma se sentía más vacía que nunca. Sabía que no podía seguir así. Cada canción, cada nota que tocaba, era como un clavo más en el ataúd de mi humanidad. Decidí ir al lugar donde todo había comenzado, el pequeño pueblo donde había hecho el pacto aquella noche fatídica. Llegué al mismo lugar en el camino donde vi al hombre del traje negro por primera vez. Llevaba mi guitarra, esa maldita guitarra que ahora parecía un símbolo de mi condena. Bajo la luz de la luna grité con toda mi fuerza: «¡Quiero verte! ¡Sabes que estoy aquí!». La niebla comenzó a formarse a mi alrededor, envolviendo el lugar en una densa oscuridad. El hombre del traje negro apareció como si hubiera estado allí todo el tiempo. Su sonrisa era la misma, pero sus ojos parecían aún más profundos, como pozos sin fondo. «Mateo, siempre tan dramático», dijo con burla. «¿Qué te trae de vuelta?». «Quiero terminar esto», respondí, intentando que mi voz no temblara. «¿Terminarlo?», rió, como si hubiera escuchado el mejor chiste de su vida. «No puedes deshacer un pacto. Esto no es un simple contrato que puedas romper cuando quieras». «Debe haber una manera», insistí, sosteniendo mi guitarra con fuerza. «Algo que pueda hacer para librarme de ti». Él inclinó la cabeza como si considerara mi propuesta por un momento antes de responder. «Hay una salida, pero no es lo que esperas». Lo seguí aún claro en el bosque cercano, donde un círculo de piedras marcaba un antiguo altar. Allí, el aire era más pesado y podía sentir una presencia que iba más allá de la suya. Me indicó que dejara la guitarra en el centro del círculo. «Este instrumento es tu vínculo conmigo. Es la herramienta que utilizamos para alimentar el pacto, para canalizar lo que deseas. Si destruyes la guitarra, podrías romper el vínculo». Mi corazón dio un vuelco. ¿Era tan sencillo? ¿Solo tenía que destruirla? Pero entonces su sonrisa se ensanchó y su tono cambió a uno más siniestro. «Claro, también destruirás todo lo que obtuviste gracias a ella. Tu fama, tu música, tu legado, todo desaparecerá. Y aún así, tu alma no volverá a ser completamente tuya. Siempre seré parte de ti». El peso de sus palabras cayó sobre mí como una montaña. Si destruía la guitarra, perdería todo por lo que había luchado, todo lo que había soñado. Pero si no lo hacía, continuaría siendo un prisionero, una marioneta en manos de esta entidad oscura. «¿Y si no lo hago?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Si decides continuar, las sombras te consumirán por completo. No quedará nada de Mateo Vargas, solo un eco, un nombre que los demás recordarán, pero que tú olvidarás para siempre». El dilema era insoportable.
Destruir la guitarra significaba renunciar a mi identidad como artista, pero mantenerla era condenarme a una eternidad de vacío. Con lágrimas en los ojos, tomé una roca del suelo y me acerqué al instrumento. «¿Esto te hace feliz?», le grité al hombre del traje negro. «No se trata de felicidad, Mateo, se trata de elección. Tú pediste esto y ahora decides cómo termina». Golpeé la guitarra con todas mis fuerzas. El sonido fue ensordecedor, como un grito que perforó el aire. Cada golpe parecía desatar una tormenta a mi alrededor. El viento rugía y el suelo temblaba bajo mis pies. Finalmente, la madera y las cuerdas se rompieron y una luz negra salió disparada hacia el cielo. El hombre del traje negro aplaudió lentamente. «Bravo, Mateo, bravo, has roto el vínculo. Ahora eres libre, en cierto sentido». «¿Qué significa eso?», pregunté, exhausto. «Significa que ya no estoy atado a ti, pero el precio sigue siendo el mismo. Tu alma está dañada, incompleta. Has sacrificado tu éxito, pero nunca podrás ser el mismo». Con esas palabras desapareció, dejándome solo en el altar. El silencio que siguió fue abrumador. Por primera vez en años, sentí que la oscuridad no me rodeaba, pero también sentí un vacío aún mayor. Cuando regresé al pueblo, descubrí que mi nombre había sido borrado de la memoria colectiva. Nadie recordaba mis canciones, mis conciertos, ni siquiera los rumores oscuros que me rodeaban. Era como si nunca hubiera existido. Intenté reconstruir mi vida, pero sin música. Me sentía incompleto. Cada vez que intentaba escribir una canción o tocar un instrumento, mis manos temblaban, como si algo dentro de mí se resistiera. Con el tiempo, me alejé de todo y me convertí en un vagabundo, viajando de un lugar a otro, contando mi historia a aquellos que quisieran escuchar. Advertía a otros sobre los peligros de desear demasiado, de buscar atajos hacia el éxito. Una noche, mientras caminaba por una carretera solitaria, vi a un joven sentado junto al camino, una guitarra en sus manos y lágrimas en sus ojos. Me acerqué y al mirarlo, supe exactamente lo que estaba pensando. «No lo hagas», le dije con urgencia. «No importa lo que te ofrezcan, no vale la pena». El joven me miró confundido, pero luego asintió lentamente. Me alejé, sabiendo que había hecho lo correcto, aunque la sombra de mi pasado siempre me seguiría. Y así, el cantante del diablo se convirtió en un fantasma, no en el sentido literal, sino como un recordatorio viviente de que algunos sueños, por grandes que sean, nunca deben costar más de lo que estamos dispuestos a pagar.